Bienvenidos a Rincón Esotérico, un lugar donde no se viene a creer, sino a recordar, donde no se viene a aprender, sino a despertar lo que ya habita en lo profundo del ser. Porque todo conocimiento verdadero no se adquiere, se reconoce, y si estás aquí es porque una parte de vos ya ha comenzado ese proceso de reconocimiento interior. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los procesos más profundos del camino del alma, uno de los más incomprendidos, pero también uno de los más transformadores, el día en que la vida te rompió para reconstruirte. Escucha con atención, porque esto no es solo información, es una llave, es un espejo, es un recordatorio de algo que tu conciencia ya sabe, aunque tu mente todavía no lo comprenda. Este no es un mensaje para entretenerte. Es un mensaje para incomodarte, para mover estructuras internas, para hacerte ver lo que tal vez venías evitando. Porque el verdadero conocimiento no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Y si en algún momento sentís que algo de lo que escuchaste genera resistencia, no lo rechaces de inmediato. Observa esa resistencia. Porque muchas veces, aquello que más incomoda, es aquello que más verdad contiene para vos en este momento. Existe una ley silenciosa que rige todos los procesos de evolución, una ley que no necesita ser enseñada porque actúa constantemente. Esta ley establece que todo aquello que no es verdadero no puede sostenerse indefinidamente. Puede parecer estable, puede parecer seguro, incluso puede parecer real, pero si está construido sobre la ilusión, tarde o temprano comenzará a resquebrajarse. Esta ley no depende de creencias, no depende de sistemas, no depende de religiones. Es una ley estructural de la realidad. Así como todo lo que nace debe transformarse, todo lo que no está alineado con la verdad termina cayendo. Y cuanto más tiempo se sostenga una ilusión, más intensa será la corrección cuando llegue el momento de romperla. Porque la realidad no puede ser engañada de forma permanente. Podés postergar, podés evitar, podés distraerte, pero no podés escapar indefinidamente de aquello que tu propia conciencia necesita ver. Y cuando esa verdad emerge, no lo hace para castigarte, lo hace para liberarte de aquello que ya no tiene sentido sostener. Antes de que la ruptura ocurra, hay un proceso invisible que casi nadie percibe. Es una acumulación silenciosa de incoherencias internas, de decisiones tomadas desde el miedo, de verdades ignoradas, de emociones reprimidas, de intuiciones que fueron descartadas una y otra vez. Cada vez que ignorás lo que sentís, cada vez que elegís desde el miedo en lugar de desde la conciencia, cada vez que te adaptás a algo que no resuena con tu verdad, esa energía no desaparece. Se acumula, se organiza, se vuelve cada vez más densa, hasta que llega un punto en el que la estructura ya no puede sostenerse más. Ese punto no es casual, ese punto es inevitable. Es como una presión interna que va creciendo lentamente. Al principio casi no se percibe, pero con el tiempo se vuelve cada vez más evidente. Y aunque intentes seguir como si nada pasara, en algún momento esa presión necesita liberarse. Y esa liberación es lo que luego percibís como crisis. Antes del colapso, siempre hay señales. Sensaciones internas, incomodidades que no tienen explicación lógica, pensamientos repetitivos, situaciones que se repiten una y otra vez como si la vida estuviera intentando decir algo. Pero la mente, acostumbrada a la rutina y al control, ignora esas señales, las minimiza, las tapa con distracciones y continúa como si nada pasara. Y cuando las señales son ignoradas, el sistema no se detiene, solo cambia la forma en la que se expresa. Las señales se vuelven más claras, más intensas, más difíciles de ignorar. Lo que antes era una simple incomodidad se convierte en un conflicto. Lo que antes era una duda se convierte en una certeza incómoda. Y en ese punto ya no es posible mirar hacia otro lado. Entonces llega el momento en el que lo que estaba oculto se vuelve evidente. Lo que estaba contenido se libera. Lo que estaba sostenido se rompe. Y la ruptura no siempre es externa, a veces es interna, a veces es una comprensión que lo cambia todo. Pero muchas veces también se manifiesta afuera, en situaciones que se caen, relaciones que se terminan, estructuras que desaparecen.
Y en ese momento, la mente entra en crisis, porque pierde sus referencias, pierde sus certezas, pierde el control de la narrativa. Y lo interpreta como un problema, cuando en realidad es una liberación. Porque lo que se cae no es lo que necesitabas, es lo que ya no estaba alineado con vos. Y aunque duela, aunque desconcierte, ese movimiento es necesario. Porque lo que se está rompiendo no sos vos. Es la idea que tenías de vos. Es la identidad que habías construido. Es el personaje que sostenías sin darte cuenta. Creías ser tus pensamientos, tu historia, tus roles, tus vínculos, tus logros o tus fracasos. Pero todo eso es una construcción. Y toda construcción, cuando deja de ser coherente con la esencia, debe transformarse. Y en ese proceso, muchas capas comienzan a caer. Capas que durante años definieron tu forma de ver el mundo. Capas que parecían parte de vos, pero que en realidad eran aprendizajes, adaptaciones, mecanismos de supervivencia. La mente cree que la ruptura ocurre en un instante, pero en realidad ese proceso comenzó mucho antes. Tal vez años atrás, tal vez en pequeñas decisiones, tal vez en silencios que evitaste escuchar. Nada sucede de repente. Todo es consecuencia. Y lo que hoy parece un quiebre repentino es en realidad la manifestación visible de un proceso que ya venía ocurriendo en niveles más profundos. Cuando comprendes esto, dejas de ver la vida como algo caótico y empezás a verla como un proceso coherente, aunque no siempre sea fácil de aceptar. El dolor no es un enemigo. El dolor es un lenguaje. Es la forma en la que la conciencia atraviesa las barreras del ego. No viene a destruirte, viene a mostrarte. Pero cuando el dolor es resistido, se transforma en sufrimiento. Y el sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de la interpretación que la mente hace de ese hecho. Y cuando empezás a observar el dolor en lugar de rechazarlo, algo cambia. El dolor deja de ser solo una carga y comienza a convertirse en información. El ego necesita estabilidad, necesita control, necesita coherencia en su historia. Y cuando esa historia se rompe, entra en conflicto. Se resiste, se aferra, busca reconstruir lo que ya no tiene sentido. Pero cuanto más se resiste, más intenso se vuelve el proceso. Porque la transformación no se detiene. Y en ese punto aparece una decisión clave, resistir o permitir. Y esa decisión cambia completamente la experiencia. Nada esencial se rompe. Nada real se pierde. Lo que se rompe es la forma, lo que se pierde es la ilusión. Tu esencia permanece, tu conciencia permanece. Lo que cambia es la forma en la que te percibís y la forma en la que te vinculás con la realidad. Y cuando esa percepción cambia, empezás a darte cuenta de que muchas cosas que antes parecían importantes, ya no lo son. Después de la ruptura aparece el vacío. Y ese vacío es uno de los momentos más importantes del proceso. Porque ahí ya no sos quien eras, pero todavía no sos quien estás destinado a ser. Y ese espacio genera incertidumbre, pero también genera posibilidad. Es el punto donde todo puede reconfigurarse. La mente no tolera el vacío y trata de llenarlo rápidamente, pero si lo llenas demasiado rápido, volvés a repetir el patrón. El vacío no es ausencia, es reorganización. Es un espacio donde la vida se reordena en silencio. Si permaneces en ese espacio, algo comienza a reorganizarse. Nuevas comprensiones aparecen, nuevas formas de ver, nuevas decisiones. Y esas decisiones ya no nacen del miedo, nacen de la conciencia. Y cuando eso ocurre, la reconstrucción deja de ser superficial y se vuelve real. Y esa reconstrucción no depende de lo exterior, depende de tu estado interno. El renacimiento no es algo superficial, es un cambio real en la forma en la que vivís. Ya no reaccionás igual, ya no pensás igual, ya no necesitas sostener lo que antes sostenías. Porque ya no sos el mismo. Y aunque tu entorno sea el mismo, tu forma de experimentarlo cambia completamente. Si estás atravesando este proceso,
es importante que comprendas algo que la mente no puede ver con facilidad. No estás en crisis, estás en transición. Y toda transición implica desorden aparente, implica incertidumbre, implica una sensación de pérdida que en realidad es un reordenamiento. Lo que hoy percibís como ruptura es, en un nivel más profundo, una reorganización de tu conciencia. Es como si todo aquello que estaba fuera de lugar comenzara a alinearse, pero para que eso ocurra, primero tiene que desarmarse la estructura anterior. Tal vez sientas que no sos el mismo, que algo dentro tuyo cambió y no podés volver a ser como antes. Y eso es real. Porque una vez que una comprensión aparece, no puede desaparecer. Una vez que ves, no podés dejar de ver. Muchas veces vas a querer volver atrás, pero ya no es posible, porque tu conciencia ya no encaja en esa estructura. Y eso puede generar soledad, confusión, miedo. Pero esa soledad no es abandono, es espacio. Ese vacío no es pérdida, es apertura. Estás siendo llevado a un punto donde ya no podés vivir desde la inconsciencia. Donde cada decisión empieza a tener un peso distinto. Donde ya no podés ignorar lo que sentís. Y eso no es una carga, es una expansión. Porque cuando la conciencia se expande, cambia la forma en la que ves la realidad, cambia la forma en la que actúas, cambia la forma en la que vivís. Si este mensaje resonó en vos, si algo dentro tuyo se movió, si una parte de tu conciencia sintió que estas palabras no eran nuevas sino recordadas, entonces presta atención a eso. Porque ese reconocimiento es el inicio de algo. No es necesario que entiendas todo ahora. No es necesario que tengas todas las respuestas. Lo único necesario es que no ignores lo que estás sintiendo. Este camino no se trata de acumular información, se trata de transformar la forma en la que vivís. Te invito a acompañar este espacio, a suscribirte y a compartir este contenido con quienes también estén atravesando su propio proceso. Si deseas apoyar el canal, podés hacerlo a través de PayPal que dejo en la descripción del video. Gracias por estar aquí. Y recordá siempre esto, cuando todo se rompe, no es el final, es el momento en el que la verdad empieza a tomar forma dentro de vos. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.